profética Daniel 2, la línea profética Daniel 7, la línea profética Daniel 8 y 9 y la línea profética del capítulo 11. ¿Ya? Esas son las 4 líneas proféticas. Las 4 líneas proféticas dicen lo mismo, enfocadas desde distinto ángulo o de distinta distancia. Y a mí me gusta comparar esto con cuando nosotros describimos un objeto a la distancia. Cuando nosotros describimos algo a la distancia, generalmente vemos lo general, vemos lo más sobresaliente. Pero a medida que nos vamos acercando al objeto, nosotros vamos encontrando detalles que no veíamos por estar lejos. Lo mismo ocurre en Daniel. Daniel 2 es un gran pantallazo de la historia de los siglos. Daniel 7 se va aproximando y el profeta nos da más detalles. En Daniel 8 y 9 hay muchísimos más detalles y en el 11 está cargado de detalles. Ahora, déjenme decirles que en Daniel solamente hay 2 profecías. Si bien hay 4 líneas proféticas, hay 2 profecías. La profecía de Daniel 2 y la profecía de Daniel 7. Porque la profecía de Daniel 8 y 9 y el capítulo 11 son explicaciones de Gabriel. Pero no son revelaciones de Dios. Sí, por supuesto que están inspiradas y las aceptamos como válidas, pero no son profecías que Dios le mostró al profeta. Dios le mostró Daniel 2 y Daniel 7. Todas las demás son explicaciones del ángel Gabriel. ¿Se entiende esto? Otra cosa que nosotros tenemos que entender en Daniel es lo siguiente. Generalmente, a través de muchos años, los adventistas hemos hecho hincapié en un problema político. Hemos hablado de los reinos de Daniel 2 y lo hemos enfocado hacia la política. Hemos hablado de Daniel 7 y hemos hablado de la política. Vamos a Daniel 8 y 9 y hablamos de la política y todo lo que el cuerno pequeño hace en la política. Y hermanos queridos, Daniel no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la historia de los siglos en el conflicto, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Es un problema religioso. Por eso Daniel, en Daniel 8, hace hincapié en el santuario, hace hincapié cómo este poder político religioso lucha contra el príncipe del ejército, cómo lucha y persigue a los cristianos, a los hijos de Dios, porque es un problema religioso, no es un problema político. Así que desde este esquema o desde este contexto, nosotros tenemos que entender que Daniel, más allá de mostrarnos los conflictos políticos, nos enfoca hacia la lucha cósmica que se establece en la tierra entre Cristo y Satanás, entre los seguidores de Dios y su pueblo, ¿no es cierto?, y los seguidores de Satanás y también su pueblo aquí en la tierra. Daniel veía una estatua de varios metales, la cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa profecía de Daniel 2, nosotros al compararla con Daniel 7 vamos a ver que en Daniel 7 la cabeza de la estatua, ahora en Daniel 7 se presenta como un león alado, ya que la cabeza era de oro, rey de los metales, y el león, el rey de las bestias. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Vamos un poquito más adelante y vamos a encontrar que los brazos de plata y todo su entorno se compara al oso que se levanta más de un lado que del otro en Daniel 7, que tenía 3 costillas en su boca. Hermanos, yo no voy a entrar en los detalles porque no tengo tiempo. ¿Está bien? Cada detalle es importante. Después tenemos Grecia, el vientre de bronce y el leopardo alado con 4 cabezas, representando cómo el imperio greco-macedónico se dividió en los 4 generales de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo.
¿Está bien? Después seguimos y encontramos a la Roma de las piernas de hierro, representada por una bestia espantosa y terrible. Pero dice Daniel que estaba mirando, y esa bestia que tenía 10 cuernos, esos 10 cuernos que representan a las 10 naciones de Europa, que surgieron de las invasiones bárbaras, desde el año 450 aproximadamente hasta el año 505, 506, cuando las últimas invasiones bárbaras se produjeron dentro del imperio. Y allí tenemos los alamanes alemanes, los burgundios, los suizos, los francos, los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones, los ingleses, los suevos, los portugueses, los visigodos o los españoles. Pero hay 3, que son los ostrogodos, los vandos y los érulos, que no existen. Porque dice la profecía que este poder político religioso, este cuerno pequeño, haría guerra contra ellos y los vencería. Y no existirían más. 3 cuernos serían arrancados, serían sacados de la cabeza de esa bestia. Y ya no tendrían más participación en la historia humana. Estos reinos, seguimos, que mientras estaba mirando Daniel, dice que surgió un cuerno pequeño, que a 3 derribó, ya los dijimos, ¿no es cierto? Este cuerno pequeño o actuará o liderará la escena religiosa y política, porque era distinto. Este poder no era político, era político-religioso. Entonces, tenemos un poquito antes, un poquito a la anterior, por favor, gracias. Y serán entregados hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Hermanos queridos, cuando nosotros miramos las profecías bíblicas y encontramos la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo, y en otra parte de la Biblia se nos habla de 3 años y medio, y en otro tiempo, en otra parte de la Biblia se nos dice 1260 días. Estamos hablando siempre de la misma profecía bíblica. O 42 meses. Siempre estamos hablando de la misma profecía. Y entonces, este poder político-religioso que haría guerra contra el príncipe, etcétera, etcétera, contra los santos, ¿actuaría de qué forma? Ahora sí. La Biblia lo llama la prevaricación desoladora. Y acá es donde nosotros empezamos a vislumbrar que este poder no es político, es religioso. El conflicto no es político, es religioso. ¿Por qué? Porque este poder político trataría de sustituir la verdad por el error. De paso, esto es prevaricar. ¿Qué es la prevaricación? Tengo un abogado por aquí, o por lo menos yo sé que había. No está. Yo pensé que Oscar estaba por acá. Bien, prevaricar significa sustituir, cambiar. ¿Qué se cambió? La verdad por el error. ¿Qué hizo este poder político religioso? Cambió al Espíritu Santo como único vicario de Cristo por el Papa como vicario de Cristo. Cristo único mediador por el Papa, María y los santos como mediadores. Al santuario celestial lo cambió por el santuario en el Vaticano. Cristo único sacerdote por muchos sacerdotes. Cristo único rey y sumo sacerdote por el Papa, rey y sumo pontífice. Cristo en el santuario celestial fue cambiado por el Papa en Roma. La salvación por la fe en Cristo fue la salvación por la fe en la iglesia. Sin Cristo no hay salvación. ¿Qué dice la iglesia popular? Sin la iglesia no hay salvación. La Biblia, única fuente de autoridad, fue cambiada por el catecismo y la tradición. El Espíritu Santo, único intérprete de la Biblia, fue cambiado por el clero, el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras. La persuasión por medio del Espíritu Santo fue cambiada por la coerción o la presión que hace la iglesia sobre sus fieles para cambiar todo lo que ella desee. El sacrificio del Calvario fue cambiado por el sacrificio de la misa. Cristo muerto y resucitado fue cambiado por el Cristo muerto del crucifijo. Cristo, piedra angular de la iglesia, fue cambiado por Pedro y sus sucesores como
como fundamento de la iglesia. El arrepentimiento fue cambiado por las penitencias. La confesión directa fue cambiada por la confesión auricular, o sea, en el confesionario. Perdona a los que estoy tapando aquí. El perdón de Dios fue cambiado por el perdón sacerdotal. Ego te absolvo, dice el sacerdote. Perfecto. Todo pecado es mortal, dice la Biblia, pero la iglesia dice no, hay pecados mortales y pecados veniales. No sé cuáles serán los veniales. Alma mortal por el alma inmortal. La muerte por el común descanso fue cambiada por la continuidad de la vida en el purgatorio, en el limbo, en el infierno, en el cielo, etcétera, etcétera. La salvación por la fe en Cristo fue cambiada por la fe en las obras meritorias o lo que se llaman las obras de supererogación teológicamente en la Iglesia Católica. El bautismo por inmersión fue cambiada por el bautismo por aspersión. El bautismo a los creyentes conscientes e instruidos fue cambiado por el bautismo infantil. Seguimos. La santificación por medio de las obras del Espíritu Santo fue cambiada por la santificación a través de los sacramentos. La oración espontánea fue cambiada por la oración rezada. La ley de Dios fue cambiada por la ley de la iglesia o la transformación de esa ley en la subdivisión del segundo y en la eliminación del cuarto mandamiento. La ley de Dios fue cambiada por la ley de la iglesia. El reposo del sábado fue cambiado por el reposo al domingo. Únicamente los méritos de Cristo, dice la Biblia, la iglesia que dice por mérito de los santos. La unidad espiritual e interna de la iglesia fue cambiada por la unidad formal y externa. Dios como creador de los cielos, de la tierra y de todos sus habitantes en la semana bíblica de la creación fue cambiado por un Dios inmerso en un proceso evolutivo que lleva millones de años. Decía el Papa Juan Pablo II que la evolución no es contraria a la fe. ¿Y saben por qué no? Porque los católicos son teístas, no son ni creacionistas ni evolucionistas, son teístas. Y los teístas dicen que Dios creó la primera célula y la dejó evolucionar hasta que la vida y el ser humano está como está. Así que unió la creación con la evolución. Sin embargo, los adventistas y la Biblia somos creacionistas porque Él dijo, fue hecho, Él mandó y existió. ¿Ya? El poder del amor fue cambiado por el amor al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, una amplia gama que nos demuestra que este cuerno pequeño, que haría de la prevaricación asoladora su norte, haría su objetivo, hasta el día de hoy lo ha llevado totalmente a la práctica y lo ha llevado totalmente a la vida de todos los seres humanos y yo diría hasta en la vida de algunos adventistas que algunas veces se piensa como católico, se piensa porque vivimos en un mundo católico, por ejemplo, acá. Bien, seguimos un poquito más adelante y este cuerno pequeño dice... aún contra el príncipe del ejército, dice Daniel 8, 11 al 11, se engrandeció y quitó el continuo y el lugar del santuario fue echado por tierra. Ustedes fíjense que esto no es político, esto es religioso, ¿ya? Fue quitado por tierra y a causa de la prevaricación, o sea, lo que acabamos de leer, el ejército y el continuo le fueron entregados, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso. ¿Y qué? Y prospera. Y claro, Daniel estaba un poco molesto, estaba un poco confundido. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a poder ver esta prevaricación, este atropello a la verdad? ¿Yo? ¿Hasta cuándo? Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Ustedes notan que esto es espiritual. Esto es espiritual, totalmente espiritual. Muy bien, y entonces, ¿qué es la purificación del santuario? Porque si hasta 2300 tardes y el santuario será purificado, y nosotros tenemos que tener ese objetivo como hijos de Dios, ¿qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario es un símbolo, hermanos queridos, del juicio final. Es un símbolo, ¿ya? Es un
es un símbolo que nosotros lo tenemos aquí en la tierra, pero es un símbolo para nosotros. Es una realidad latente en el cielo. Es una realidad tangible, palpable, es real. Hay un juicio en el cielo. Cristo entró en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, como la profecía lo dice. Por lo tanto, es real en el cielo. Nosotros nos tenemos que manejar por símbolos. ¿Cuándo comenzaría esta purificación del santuario y cuándo comenzaría esta purificación? Entonces, aquí puede venir la confusión de algunos de nosotros. Porque Dios le dice a Daniel, hasta 2300 tardes y mañana, después hay una oración y después viene la profecía de las 70 semanas. ¿Cómo concibo esto? ¿Cómo lo veo a esto? Entiende, hijo de hombre, que desde el tiempo se cumplirá la visión. Sigo un poquito más adelante. Y entonces, sigo uno más adelante. En Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas. Aquellas personas que tengan problemas de memoria pueden tachar la palabra determinadas, porque en el original la palabra se debe traducir como cortadas. Significa que las 70 semanas están dentro de la profecía de los 2300 días. Y déjenme decirles más, todavía un poquito más. Hermanos queridos, hay una sola profecía en toda la Biblia. Hay una sola profecía. Se la llama la madre de todas las profecías. ¿Por qué digo esto? Porque antes de los 2300 días no hubo profecías. Y después de los 2300 días no hay profecías. Hay una sola profecía. Todas las profecías que están en la Biblia están dentro de ¿qué? ¿De cuál? De los 2300 días. ¿Se entiende esto? Entonces, entiende pues la visión. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. O sea, la primera parte de los 2300 días sería solo para el pueblo judío. Porque dice sobre tu pueblo. ¿Quiénes son tu pueblo? Tus hijos. En ese momento, los hijos de Dios era el pueblo judío. Por lo tanto, estas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo judío. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Haceme seña, Luis. Gracias. Sigo. Las 70 semanas son parte de los 2300 días. 70 semanas eran para los judíos. Sigo adelante un poquito para que me alcance el tiempo. Después de las 7 semanas vendrían 62 semanas. Y aquí están, simplemente Dios divide las 70 semanas para que el pueblo de Dios tenga mojones o hitos en la historia que pueda darse cuenta que la profecía se iba cumpliendo. La primera semana, las primeras 7 semanas serían 49 años, que sería cuando se terminen de edificar la plaza y el muro. Y después habría 62 semanas hasta el ungimiento del Mesías. Y después habría otra semana y a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Y terminaría en el año 34 con la muerte de Esteban o el rechazo de la verdad bíblica. Por eso el pueblo judío tenía 70 semanas ya determinadas, que ya Dios había establecido para el pueblo, pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, dejaría de ser el pueblo escogido de Dios simplemente por el rechazo de la verdad bíblica. Ahora, de allí nos quedan 1810 años, que nos llevan ¿hasta dónde? Si yo voy desde el año 457 y sumo 2320 años, me lleva ¿a dónde? A 1844. ¿Y qué empieza
en el año 1844? ¿Qué empieza? La purificación del santuario. Pero la purificación del santuario, y esto es un detalle que quiero subrayar, hermanos. Comienzan dos cosas en el año 1844. Uno es el juicio investigador por Cristo en el santuario celestial. ¿Esto es claro para los adventistas, sí o no? Bien. Segundo, ¿qué comienza en el año 1844? La restauración de la verdad bíblica. Dios establece un pueblo profético que enseñaría solo la verdad bíblica. Allí surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día como pueblo escogido por Dios para presentar al mundo la verdad bíblica. Y yo agradezco a Dios por ponerme en este pueblo, por enseñar la restauración de la verdad. Esa verdad que el cuerno pequeño, que la prevaricación desoladora quiso destruir, pero que no pudo. Y quiero unir esto al sermón que tuve la última vez. Quiso destruir a Cristo en el cielo y no pudo. Quiso destruir a Cristo cuando nació y no pudo. Quiso destruirlo en el desierto cuando comenzó su ministerio y no pudo. Quiso destruirlo en la cruz y no pudo. Quiso destruir la verdad de la iglesia y la iglesia adventista le demostrará al mundo que tampoco Satanás podrá con la verdad verdadera de Dios. Dios nos bendiga, para que este sea el mensaje que podamos creer y compartir.